Bienvenidas y bienvenidos a este podcast interactivo, un espacio en el que dos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia nos reunimos para compartir, reflexionar y socializar los aprendizajes construidos durante el curso Inteligencia, Pensamiento y Emociones. Mi nombre es Idamit y hoy me acompaña mi compañera Michaeli. Juntas recorreremos tres segmentos de reflexión crítica que sintetizan todo lo aprendido en este proceso formativo. Este podcast no es solo un producto académico, es también el resultado de lecturas profundas, diálogos enriquecedores y preguntas que nos invitaron a pensar de manera distinta sobre la educación, el aprendizaje y nosotras mismas. Los invitamos a escucharnos con atención y a dejarse interpelar por estas reflexiones. Comenzamos con el primer segmento, la síntesis de los principales conceptos y aprendizajes que nos dejó este curso. A lo largo de este proceso formativo, exploramos tres grandes ejes conceptuales que lejos de ser independientes, se articulan de manera profunda y dinámica: la inteligencia, el pensamiento y las emociones. En primer lugar, comprendimos que la inteligencia no es una capacidad fija ni uniforme. Por el contrario, es un proceso dinámico y multidimensional que se fortalece a través de la experiencia, la motivación y el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Esta comprensión transformó radicalmente la manera en que nos relacionamos con nuestras propias capacidades de aprender, tal como lo plantea Gutiérrez 2025. La exploración articulada de estos tres conceptos resulta fundamental para el fortalecimiento de estrategias pedagógicas verdaderamente efectivas y contextualizadas. En segundo lugar, el pensamiento crítico emergió como una herramienta fundamental no solo para analizar información de manera lógica y rigurosa, sino también para cuestionar las estructuras de poder y matrices coloniales que condicionan nuestras formas de conocer. Walsh 2005 nos recuerda que pensar críticamente desde América Latina implica reconocer las condiciones históricas y culturales que configuran el conocimiento y atreverse a construir perspectivas propias, situadas y emancipadoras. En tercer lugar, y quizás el aprendizaje que más nos impactó, fue comprender que las emociones no son obstáculos para el aprendizaje, sino elementos constitutivos y dinamizadores del mismo. En definitiva, este curso nos invitó a repensar el aprendizaje desde una manera más completa, más crítica y más humana. Así es, Idamit, y agregaría que uno de los aspectos más me marcó fue principalmente esa integración entre razón y emoción que propone el curso. Antes concebía y el pensamiento crítico casi exclusivamente como un ejercicio racional y analítico. Sin embargo, las lecturas de Casares, González, 2006 y Gratz, 2005 me permitieron entender que el pensamiento verdaderamente crítico también se nutre de la conciencia emocional, de la sensibilidad cultural y del compromiso ético con la realidad que habitamos. Esta decisión decolonial del pensamiento crítico fue para mí el aprendizaje que transformó de todo el curso. Pasamos ahora al segundo segmento, Michele. ¿Cómo viviste tú la aplicación de estas estrategias y cuáles fueron los principales retos y hallazgos durante el curso?
Gracias, Iramín. Este fue sin duda el segmento más desafiante y al mismo tiempo más enriquecedor de todo el proceso formativo. Uno de los primeros retos que enfrenté fue aprender a integrar las emociones como parte legítima del proceso de aprendizaje, pues venimos de tradiciones educativas que valoran casi exclusivamente la razón y la lógica, dejando de lado la dimensión efectiva y la motivación del aprender. Superar esas barreras implicó un trabajo reflexivo profundo, tanto individual como colectivo. En cuanto a las estrategias que encontré más valiosas, destacaría tres en particular: el uso de las preguntas generadoras para activar pensamiento crítico, la metacognición como herramienta de autorregulación del aprendizaje y la validación consciente de las emociones como fuente de información, motivación y ciencias críticas. Casares González 2006 nos recuerda que el pensamiento crítico es una habilidad que se construye conscientemente a través de prácticas reflexivas y el cuestionamiento permanente, y eso fue exactamente lo que experimenté en cada fase del curso. Entre los hallazgos más significativos, descubrí que conectar con los contenidos académicos, con las realidades locales y la cultura de nuestro contexto, como el Caribe colombiano, hace que el aprendizaje sea más auténtico, más significativo y más transferible a la práctica profesional. Así también, el trabajo colaborativo reveló ser un espacio poderoso de construcción colectiva, pues el intercambio de perspectivas diversas me permitió identificar sesgos propios, ampliar mis comprensiones y construir conocimientos más ricos y matizados. Coincido plenamente contigo, Michelle, y añadiría que esa capacidad de conectar lo académico con lo vivido es precisamente lo que distingue un aprendizaje superficial de uno verdaderamente transformador. En mi caso, el mayor reto fue aprender a escuchar activamente las perspectivas de mis compañeras sin imponer mis propias interpretaciones. Y ese ejercicio, aparentemente sencillo, resultó ser uno de los aprendizajes más valiosos de todo el proceso colaborativo. Llegamos al tercer y último segmento de reflexión: las propuestas futuras y la proyección de estos aprendizajes hacia nuestra práctica profesional y personal. Luego de este recorrido formativo, surge con fuerza la pregunta: ¿y ahora qué hacemos con todo esto? En primer lugar, proponemos integrar de manera sistemática los principios neuropedagógicos en el diseño de experiencias de aprendizaje, tanto en contextos educativos formales como en procesos de formación profesional, comunitaria y organizacional. Esto implica considerar el estado emocional de los participantes, sus ritmos cognitivos individuales y sus contextos culturales como variables centrales del proceso educativo, y no como elementos secundarios o anecdóticos. En segundo lugar, consideramos fundamental promover una neuropedagogía crítica y decolonial, es decir, una pedagogía que dialogue con los saberes ancestrales, afectivos y culturales de nuestras comunidades latinoamericanas. Como lo señala Gandler 2009, la teoría crítica nos exige cuestionar permanentemente las estructuras establecidas, y en ese sentido, la neuropedagogía tiene un enorme potencial transformador que debe ponerse al servicio
de una educación más justa, inclusiva y deliberadora. Completamente de acuerdo, Idamit. Y esa misma línea yo añadiría una propuesta concreta, fortalecer la información docente en competencias neuropedagógicas y emocionales. Es fundamental que los maestros y maestras puedan acompañar a los procesos de aprendizaje con mayor conciencia, sensibilidad y rigor científico, evitando los neuromitos y las interpretaciones reduccionistas que distorsionan los hallazgos de de las neurociencias, más aún en contextos como nuestros, donde las emociones están marcadas por historias de exclusión y resistencia. Es urgente que la neuropedagogía se convierta en una herramienta de reconocimiento y dignificación de las experiencias de los estudiantes y no de un nuevo mecanismo de estandarización cognitiva. Finalmente, comprenden- comprometemos a seguir investigando, dialogando y construyendo conocimiento desde nuestro contexto, con, convencida de que una educación transformadora comienza por educadoras que se atreven a pensar, cuestionarse y a crecer de manera continua. Llegamos al final de este episodio, Michelle. ¿Quieres compartir una reflexión de cierre? Con gusto, y David. Para mí, este curso fue mucho más de una asignatura, fue un espacio de transformación personal y colectiva. Me llevó me llevó a la convicción de pensar críticamente, aprender con las emociones y cuestionar la estructura que limitan del conocimiento, no solo opciones pedagógicas, sino compromisos éticos con la educación que merecemos y que debemos construir juntas. Hermosas palabras, Michelle, y con ellas cerramos este episodio. Gracias a ustedes, oyentes, por acompañarnos en este espacio de pensamiento compartido. Este podcast es el resultado de semanas de lectura, diálogo y construcción colectiva y representa en su totalidad el espíritu de lo que este curso nos enseñó, que aprender es un acto profundamente humano que involucra la mente, las emociones y la voluntad de transformar nuestra realidad. Los invitamos a seguir reflexionando, a seguir cuestionando y sobre todo a seguir aprendiendo. Hasta una nueva oportunidad.